La verdad. Isis Imbelu. Estamos en el tomo 2, capítulo 4, la página 126. Conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Nos quedamos en la parte acerca. Estamos en casos de vampirismo en la isla de Creta. Casos de vampirismo en la isla de Creta con los vampiros. Uno de los ejemplos más importantes de vampirismo figura en las cartas privadas del filósofo el Marqués de Argen y en la revista británica de marzo de 1837. El viajero inglés Paschal describe algunos que llegaron a su conocimiento en la isla de Candia, Creta. Casos de vampirismo. Uno de los ejemplos más importantes de vampirismo figura en las cartas privadas del filósofo, el sabio, el Marqués de Argen. El Marqués es un título nobiliario, mediante el cual monarcas europeos han concedido un honor o dignidad a ciertas personas y linajes a lo largo de la historia. Su posición en la jerarquía nobiliaria europea era superior al conde, el marqués, pero inferior al duque. Casos de vampirismo lo encontramos entonces en las cartas privadas del filósofo Marqués de Argen, quien marqués nació en 1704, Jean Bautista, filósofo, escritor francés. Al ofrecer sus polémicos escritos a un público general, ayudó a difundir las ideas de la Ilustración más ampliamente. Escribió sobre filosofía, historia y religión. Simplificando con argumentos empíricos las ideas de filósofos como Voltaire. Marqués de Argen, un filósofo, escritor, al ofrecer sus polémicos escritos a un público general, ayudó a difundir las ideas de la Ilustración más ampliamente. Escribió sobre filosofía, sabiduría, historia y religión. Simplificando con argumentos empíricos las ideas de filósofos como Voltaire. Así que los casos de vampirismo los encontramos en las cartas privadas de este filósofo, el Marqués de Argen, y en la revista británica de marzo de 1837. El viajero inglés Paschal describe algunos casos que llegaron a su conocimiento en la isla de Candia. Este viajero inglés Paschal nació en 1805, era un viajero, abogado, economista. Viajó por Italia, Grecia, Creta, Asia Menor, del cual publicó sus 2 volúmenes, Viajes a Creta. Esta obra se considera un clásico de la escritura sobre el Imperio Otomano turco, con sus detalladas observaciones sobre la geografía, las costumbres y las cuestiones sociales locales. Fue uno de los principales investigadores de la cultura cretense en la primera mitad del siglo XIX, Paschal. Fue el primero en determinar la ubicación de la antigua ciudad enterrada de Sidonia, basándose únicamente en la literatura antigua sin la ayuda de la recuperación arqueológica, como lo hizo después el que descubrió Troya, aquel sueco que solo leyendo la Ilíada encontró Troya. Encontró los muros, el tamaño que tenían ellos, como le escribió Homero, así literalmente lo encontró. Y todo el mundo pensaba que era una ficción, un cuento de hadas, el caballo de Troya, y encontró ahí en Turquía, a Ilio, la Ilíada, la Troya. Este era el viajero Paschal, interesante. Abogado, viajero, economista. Viajó por toda Italia, Grecia, Creta, Asia Menor, del cual publicó sus 2 volúmenes, Viajes a Creta. Esta obra se considera un clásico de la literatura, escritura sobre el Imperio Turco Otomano, con sus detalladas observaciones sobre la geografía, las costumbres y las cuestiones sociales locales. Fue uno de los principales investigadores de la cultura cretense, del Minotauro y su laberinto, en la primera mitad del siglo XIX. Fue el primero en determinar la ubicación de la antigua ciudad enterrada de Sidonia, como Troya, basándose únicamente en la literatura antigua, sin la ayuda de la recuperación arqueológica. Así que el Marqués de Argen, la revista británica y el viajero Paschal describe algunos casos que llegaron a su conocimiento en la isla de Creta. Antes de la isla de Candia, Candia fue el nombre con el que se le conocía a la isla de Creta durante el periodo en que fue una posesión de ultramar de la República de Venecia. Perteneció a Venecia desde 1205 hasta 1212, 7 años. Hasta su caída ante el Imperio Otomano durante la Guerra de Creta de 1645 a 1669. Cayó después lo que es esta Creta a manos de los turcos otomanos. La isla de Candia.
El doctor Jobar, un sabio belga anticatólico y antiespiritual, da testimonio de experiencias similares del vampirismo. Dr. Jobar nació en 1792, marcelino, litógrafo, fotógrafo, inventor belga, fundador del primer establecimiento litográfico de Bélgica. Fue primer fotógrafo belga y director del Museo de la Industria. Desempeñó un papel artístico de desarrollo tecnológico, científico e industrial de Bélgica durante el periodo holandés y del reinado de Leopoldo I. Esto hizo Dr. Jobar, que Legrand lo describe como anticatólico, tengan lo correcto, y antiespiritual. En este caso, en la traducción que hace el otro, da testimonio de experiencias similares. Dr. Jobar él lo catalogó como Clemente en la traducción equivocada como un libre pensador científico. Imagínense, un libre pensador. No es una traducción literal, que hay que escribir las cosas como son, anticatólico y antiespiritual, no, libre pensador científico. Este español quería promocionarse él mismo como un gran sabio, Clemente, que es la traducción y sin verlo tan deficiente. En vez de traducir literalmente como estaba, ¿quién eres tú para poner todas tus ideas tontas ahí y deformar las ideas de la gran maestra? Increíble, Clemente. Es que el doctor Jobar, marcelino, litógrafo, fotógrafo, inventor belga, fundador del primer establecimiento litográfico en Bélgica. Fue el primer fotógrafo belga y director del Museo de la Industria. Desempeñó un papel artístico de desarrollo tecnológico, científico e industrial de Bélgica durante el periodo holandés y del reinado de Leopoldo I, el gran genocida del Congo, Leopoldo. El doctor Jobar, sabio belga, anticatólico y antiespiritual, da testimonio de experiencias similares de casos de vampirismo que también conoció el doctor Jobar. Esto está a consulte Altos Fenómenos de la Magia, página 199, como lo escribe de Moux, lo que es la magia trascendental. Altos Fenómenos de la Magia, fenómenos de la magia superior, precedidos por el espiritismo antiguo. Fenómenos de la magia superior precedidos por el espiritismo antiguo es el nombre completo de la obra de lo que es el Marqués el Cavalier de Moux, Roger de Moux. Veas entonces su Altos Fenómenos de la Magia, página 199, los vampiros. El obispo de Banches, Hood, dice por su parte: no examinaré si los hechos del vampirismo que son constantemente denunciados son verdaderos o fruto de un error popular. Pero es cierto que están atestiguados por tantos autores capaces y dignos de confianza y por tantos testigos oculares que nadie debería decidir sobre la cuestión sin una buena dosis de precaución sobre los vampiros. Increíble. Dice, el obispo Huet nació en 1630, Pierre Daniel, religioso, erudito francés. Pierre, un sacerdote católico, escritor, filósofo, teólogo y obispo. A los 20 años ya fue reconocido como uno de los más prometedores sabios de su época. A los 20 años ya le fue reconocido como uno de los más prometedores sabios de su época, el obispo, teólogo y obispo. El obispo Huet dice por su parte: no examinaré si los hechos del vampirismo que son constantemente denunciados son verdaderos o fruto del error popular o de una superstición popular. Pero es cierto que están atestiguados por tantos autores capaces y dignos de confianza y por tantos testigos oculares que nadie debería decidir sobre la cuestión sin una buena dosis de precaución. Lo dice él en su obra Huetiana, página 85. La Huetiana es una recopilación de pensamientos que hace el autor. Viene Huetiana, la recopilación. Así que los vampiros ahí son constantemente anunciados estos casos de vampirismo. No examinaré si los hechos del vampirismo que son constantemente denunciados son verdaderos o son frutos del error popular o una superstición. Pero es cierto que estos casos de vampirismo están atestiguados por tantos autores capaces y dignos de confianza. Tantos autores capaces y dignos de confianza. Y por tantos testigos oculares también. Que nadie debería decidir sobre la cuestión sin una buena dosis de precaución. Huetiana, página 81, dice Huet. Y terminamos el subtítulo: casos de vampirismo en la isla de Creta. Hasta Creta llegaron los vampiros. Y ahora vamos al subtema: el diablo usa cadáveres del cementerio para chupar sangre.
Eso es como lo acusan al gran maestro, a Satanás, al diablo, Lucifer. Usa cadáveres del cementerio para chupar sangre, es lo que dicen estos tipos. El Cavalier de Meaux, que se esforzó mucho en reunir materiales para su teoría demonológica. Aporta los casos más emocionantes para demostrar que todos esos casos son producidos por el diablo, lucerado sea, que utiliza cadáveres de cementerios para vestirse él mismo y deambula por las noches chupando la sangre a la gente, de lo que le acusan al gran diablo. El Cavalier de Meaux, muy comentado este. Nació en 1805, Roger de Meaux, periodista, escritor francés, polemista. Escribió varios libros denunciando a la masonería y a las sociedades secretas. Eso estaba correcto, denunciaba a las bestias masónicas, pero no hablaba de los jesuitas, que son sociedades secretas, son grandes asesinos, ladrones, violadores de niños, pederastas, como el Papa Francisco Bergoglio, ese Mario Bergoglio, que está usurpando el poder allá en el Vaticano. Polemista de Meaux, el caballero Le Cavalier, que se esforzó mucho en reunir materiales para su teoría demonológica, que todos los males han sido por el diablo. El espiritismo fue el diablo, el paganismo el diablo, la teología antigua el diablo, todo el diablo. Que se esforzó, ¿quién hundió el Titanic? El diablo. El caballero de Meaux, que se esforzó mucho para reunir materiales para su teoría demonológica. Aporta los casos más emocionantes, thriller, para demostrar que todos esos casos son producidos por el diablo, lucerado sea, que utiliza el diablo cadáveres de cementerio para vestirse él mismo y deambula por la noche chupando la sangre de la gente. Increíble. Así que Cavalier reunió los casos más interesantes para demostrar que todos esos casos son producidos por el diablo, que utiliza cadáveres de cementerio, cadáveres que los encuentran, que pasan años, décadas en una tumba y todavía están con la piel firme, flexible, no se han podrido, que utiliza el diablo cadáveres cementerios para vestirse él mismo, el diablo, y deambula por la noche chupando la sangre de la gente, de que lo acusan al gran Lucifer. Creo que podríamos, dice Elena, defendiéndolo, creo que podríamos hacer muy bien sin traer a este oscuro personaje a la escena. Elena, ¿por qué defiende al diablo? Era su maestro, era su Dios. Habla sobre sus escritos que hizo ella, los Collector Writing, escritos coleccionables, en un tomo que defiende al diablo, como la fidelidad de una flor de loto que solo se abre la luna y se cierra la luz del sol. O sea, ama más al dios oscuro, a la noche en vez del día, Baco. Creo, nos dice nuestro Elena Pasica, que podríamos hacer muy bien sin traer a este oscuro personaje a la escena, a este oscuro personaje, el maestro. Creo que podríamos hacer muy bien sin traer a este siniestro personaje a la escena, dice la traducción, siniestro, y aquí es oscuro, alguien siniestro, una oscura escena. Elena lo está defendiendo una vez más al gran diablo. Si hemos de creer en el retorno de los espíritus, hay muchos espíritus sensualistas, malvados, ávaros, miseros, pecadores de otras descripciones, especialmente los suicidas, que podrían haber rivalizado con el mismísimo diablo en malicia en sus mejores días. La ironía de nuestra Elena. Si hemos de creer en el retorno de los espíritus, vienen los espíritus buenos y malos. Hay muchos sensualistas, espíritus malvados, hombres pecaminosos, mundanos, ávaros, míseros, que se muestran reacios a dar o a gastar por un deseo desmedido de guardar lo que posee o de acumular riqueza. Los ávaros judíos. Si hemos de creer en el retorno de los espíritus, hay muchos sensualistas, malvados, ávaros y pecadores de otras descripciones, especialmente los suicidas, que podrían haber rivalizado con el mismísimo diablo en malicia, maldad en sus mejores días. Todos estos espíritus de hombres, sarcásticamente, que podrían haber rivalizado con un coliseo, con el mismísimo diablo en malicia en sus mejores días. Son los humanos los más perversos que hay. Es suficiente que nos veamos obligados a creer en lo que vemos y sabemos que es un hecho. Un consejo, Elena. Es suficiente que nos veamos obligados a creer en lo que vemos y sabemos que es un hecho, es decir, en los espíritus, sin añadir a nuestro panteón de fantasmas al diablo,
a quien nadie ha visto jamás. Imagínense, quien nadie lo ha visto jamás, se transforma en cualquier ser humano, tiene esa capacidad proteica, proteos. Como le dijo lo que es cuando iban a nacer el hijo. Una virgen quedó embarazada, no fue Peritócne, la madre de Platón, ni María, la madre de Jesús, fue lo que es la madre de Apolonio de Tiana. Se le apareció un dios, le dijo que iba a tener un hijo divino. ¿Quién eres tú?, le preguntó. Proteo, le contestó. Que sé que Apolonio era hijo del dios Proteo. Es suficiente que nos veamos obligados a creer en lo que sabemos, en lo que vemos y sabemos que es un hecho, es decir, en los espíritus. Es suficiente con eso, que nos veamos obligados a creer en lo que vemos y sabemos que es un hecho, es decir, en los espíritus, sin añadir a nuestro panteón de fantasmas al diablo, a quien nadie ha visto jamás. ¿Quién tuvo ese privilegio de ver al diablo? ¿Qué es lo que vemos y sabemos de los espíritus? Sin añadir a nuestro panteón de fantasmas al diablo, hay que dejarlo descansar. A quien nadie ha visto jamás, los fantasmas, espíritus que residen en parajes solitarios, los fantasmas, espectros. Al diablo, a quien nadie lo ha visto jamás, ni ella en el Tíbet, quien tuvo ese privilegio de ver al diablo, imagínense. Otra defensa del gran diablo. Aún así, hay detalles interesantes que recopilar en relación con el vampirismo, ya que la creencia en este fenómeno ha existido en todos los países, desde las épocas más remotas. Aún así, hay detalles interesantes que recopilar en relación con el vampirismo, que es nuestro tema en un leitmotiv, ya que la creencia en los vampiros, en este fenómeno, ha existido en todos los países desde las épocas más remotas, una tradición. ¿Cuál fue su origen? Nada viene de la nada, todo tiene una causa y un porqué, una cuestión. De las épocas más remotas, en todos los países, sin ningún contacto, han creído en los vampiros. Las naciones eslavas, los griegos, los valacos y los serbios dudarían más de la existencia de sus enemigos, los turcos, que del hecho de que existan los vampiros. Es la parte que muy emocionante, Elena, acerca de las naciones eslavas. Los eslavos dicen que quiere decir literalmente esclavos del este. Se fueron al este de Europa, los eslavos, esclavos. Las naciones eslavas, esclavos del este, eslavos, esclavos. Las naciones eslavas, también los griegos, los olimpos, los valacos. Los valacos son una región histórica y geográfica del sur de Rumanía, Transilvania. Los valacos son los rumanos, hay albaneses, macedonios y gente de los países balcánicos, Letonia, Estonia, Lituania, etc. Las naciones eslavas, los griegos, los valacos y los serbios dudarían más de la existencia de sus tradicionales enemigos, los turcos, del hecho de que existan los vampiros. Imagínense ustedes. Los serbios dudarían más de la existencia de sus enemigos tradicionales, los turcos, que del hecho de que existan los vampiros. Con esa frase hay que escribirla para recordarla. Muy buena. Otro aforismo de nuestra Elena. Los serbios dudarían más de la existencia de los turcos, no existen los turcos, que del hecho de que existen los vampiros. Ellos creen más en los vampiros. Dudarían más ellos de la existencia de sus enemigos turcos que del hecho de que existan los vampiros. Imagínense. Los turcos, que necesitan hombres fuertes, están enraizados con los mongoles de aquella región. Atila, Genghis Khan, el Khan Kublai. Y damos el tema entonces, el diablo usa cadáveres del cementerio para chupar la sangre de la gente. Así lo acusaron al gran. Eso es falso. Él no hace eso. A quien nadie ha visto en nuestra Elena. Y entramos al subtema, los vampiros, los Brukulak o Burdulak de Serbia. Manifiéstense, vengan para acá. Los vampiros Brukulak o Burdulak de Serbia. Los Brukulak o Burdulak, como se les llama a estos últimos, son huéspedes demasiado familiares en la chimenea eslava. Esos son nombres que le dicen a ellos. Los Brukulak o Burdulak, como se les llama a estos últimos, son huéspedes invitados demasiado familiares en el hogar eslavo, en la chimenea eslava. Escritores de la mayor capacidad, hombres tan llenos de sagacidad como de elevada integridad, han tratado el tema y han creído en él, en el diablo, en los vampiros. Escritores de la mayor capacidad, de mayor talento, hombres tan llenos de sagacidad como de elevada integridad, han tratado el tema del vampirismo y han creído en él. Hombres llenos de sagacidad
Son astutos, prudentes, que prevén y previenen las cosas. Así que escritores de mayor capacidad, de gran talento, hombres tan llenos de sagacidad como de elevada integridad, que no van a mentir, son íntegros, son veraces, han tratado el tema de los vampiros y han creído en él. ¿De dónde entonces surge tal superstición? ¿De dónde nace tal superstición? ¿De dónde surge esa credibilidad unánime a través de los tiempos? ¿De dónde surge? ¿Y de dónde esa identidad en los detalles y similitud de descripción en cuanto a ese fenómeno particular que encontramos en el testimonio, generalmente evidencia jurada de pueblos extraños entre sí, que difieren ampliamente en asuntos concernientes a otras supersticiones? ¿De dónde entonces? Nos hace tres preguntas, Elena. ¿De dónde surge tal superstición de los vampiros? ¿De dónde surge tal superstición? ¿De dónde surge esa credibilidad unánime a través de los tiempos? Segunda pregunta. ¿De dónde surge esa credibilidad, la creencia unánime en los vampiros a través de los tiempos en toda época? Y la tercera pregunta, ¿y de dónde esa identidad en los detalles y similitud de descripción en cuanto a este fenómeno particular del vampirismo? Cadáveres que están vivos en las tumbas. ¿Y de dónde esta identidad en los detalles? Llenos de sangre, al quitarles la cabeza a los cadáveres llenos de sangre viva. ¿Y dónde está identidad, detalles y similitud de descripción en cuanto a este fenómeno particular? Que se alimentan de la sangre de las personas hasta que se vuelven flacas, las demacran y las matan. ¿Y de dónde está identidad en los detalles y similitud de descripción en cuanto a este fenómeno particular que encontramos en el testimonio, generalmente evidencia jurada de las personas de pueblos extraños entre sí, y que difieren ampliamente en asuntos concernientes a otras supersticiones? ¿De dónde entonces? Te pregunta, ¿no, Elena? ¿Y de dónde esta identidad en los detalles? Están chupando la sangre, un espectro que lo vieron. Van a ver su cadáver y está totalmente con las carnes debajo de la tumba. Han pasado mucho tiempo y no se pudren. ¿Y de dónde esta identidad en los detalles del vampirismo y su similitud de descripción en cuanto a este fenómeno particular que encontramos en el testimonio? El valor del testimonio. Generalmente evidencia jurada para las personas, del testimonio jurado a las personas de pueblos extraños entre sí, griegos, turcos, balcánicos, eslavos, y que difieren ampliamente en asuntos concernientes a otras supersticiones. No son de la misma raíz. Y que difieren ampliamente en asuntos concernientes a otras supersticiones. El escéptico monje benedictino Don Calmet, que floreció en el siglo XVIII, dice a este propósito: hay dos maneras diferentes de destruir la creencia en estos pretendidos fantasmas, vampiros. La primera sería explicar los prodigios del vampirismo por causas físicas. La segunda manera es negar totalmente la verdad de todas estas historias, y este último plan sería sin duda el más cierto como el más sabio, según él, ¿no? Don Calmet. Este monje escéptico, el monje benedictino Don Calmet, nació en 1672. Era un abad francés, Agustín, destacado exegeta que escribió la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cómo perdió su tiempo y de los judíos. También publicó en 1746 un libro titulado El mundo de los fantasmas, en el cual se incluye un ensayo sobre los vampiros. El Papa Benedicto XIII deseó ordenarlo obispo, pero él rechazó el cargo. No era ambicioso en ese punto. Este monje benedictino escéptico, interesante, Agustín, 1672, abad francés. Destacado exegeta que escribió la historia del Antiguo y Nuevo Testamento y de los judíos. Qué manera de estar engañado con esos libros de bestias. También este fue el regalo que nos hizo Elena, esta obra. La publicó en 1877, un regalo a los 2 años de la Sociedad Teosófica, para que estudien de los temas que tratan. Si no, estaríamos estudiando esas Biblias asquerosas, esas estupideces de los judíos del Antiguo y el Nuevo Testamento, como han degenerado la tierra. También publicó Don Calmet en 1746 un libro titulado El mundo de los fantasmas, en el cual se incluye un ensayo sobre los vampiros. El Papa Benedicto XIII deseó ordenar obispo, pero este rechazó el cargo, no lo quería. Ya no creía en el Vaticano y en los homosexuales.
El escéptico monje benedictino Don Calmet. Los benedictinos, una orden religiosa dedicada a la contemplación, fundada por Benito de Nurcia, dictada por este a principios del siglo VI, en el siglo de 500 después de Cristo. Esta orden contribuyó decididamente a la evangelización cristiana de Europa, por lo cual la Iglesia Católica le ha declarado el patrón de Europa, a este Nurcio, Benito de Nurcia. Otra orden interesante, los hombres son jesuitas, franciscanos, los perros de Dios, los dominicos, hay más bestias. Orden religiosa dedicada a la contemplación, los benedictinos, fundada por Benito de Nurcia, dictada por a principios del siglo VI. Esto es lo que es interesante. Esta obra contribuyó decididamente a la evangelización cristiana de Europa. Entonces el paganismo estaba en decadencia, fueron los benedictinos, por lo cual la Iglesia Católica lo ha declarado el patrón de Europa a este Benito de Nurcia, otra de las bestias católicas. Bueno, este escéptico monje benedictino, Don Calmet, que floreció en el siglo XVIII, en los años 1700, dice a este propósito: hay dos maneras de destruir la creencia en estos pretendidos fantasmas. Vampiro. Hay dos maneras. La primera sería explicar los prodigios del vampirismo por causas físicas, como el cuerpo astral que chupa la sangre y se va por un conducto al cuerpo físico que está en la tumba, un misterioso conducto. Hay dos maneras diferentes de destruir la creencia en estos pretendidos fantasmas. La primera sería explicar los prodigios de vampirismo por causas físicas, y la segunda manera es negar totalmente la verdad, ser un mentiroso como los católicos, negar rotundamente la verdad de todas estas historias. Y este último plan sería sin duda el más cierto, como el más sabio. Imagínense ustedes, este monje, el más cierto, negarlo todo. Esto lo dice Don Calmet en su obra Apariciones. Está en París en el año 1751, volumen 2, página 47. Está en Altos Fenómenos de la Magia, publicada por The Mox, en la página 195. Las apariciones, altos fenómenos de la magia superior. La primera manera, explicar el vampirismo por causas físicas, la de explicarlo por causas físicas, aunque ocultas, causas ocultas físicas, es la adoptada por la escuela del mesmerismo de Pierrat, que lo vimos en la última sección. ¿Quién era Pierrat? La primera manera, la explicación por causas físicas, aunque ocultas, están ocultas esas causas, es la adoptada por la escuela del mesmerismo de Pierrat, escuela de Mesmer, el doctor Mesmer, que vino a lo que es reintroducir lo que es el magnetismo animal para curar a las personas, Frank Antoine Mesmer. Así que esa es la primera manera de explicarlo por causas físicas ocultas, la adoptada por la escuela mesmérica de Pierrat. Pierrat era un famoso espiritista francés, fue director de la revista espiritual. No creía él en la doctrina de reencarnación de Allan Kardec, no creía en la reencarnación. Fundó su propia revista espiritista que estaba en contra de la revista de Allan Kardec. No duró mucho tiempo esta revista de Pierrat. Así que la explicación del vampirismo por causas físicas aunque ocultas es la adoptada por la escuela de mesmerismo de Pierrat. No son ciertamente los espiritistas quienes tienen derecho a dudar de la credibilidad de esta explicación de las causas ocultas físicas. No son ciertamente los espiritistas quienes tienen el derecho a dudar de la aceptación de esta explicación. El segundo plan es el adoptado por científicos y escépticos, o sea, lo niegan rotundamente. Todos los casos de vampirismo lo niegan rotundamente. Como observa The Mox, no hay manera mejor ni más segura y ninguno exige menos de la filosofía o de la ciencia. Mal, qué barbaridad. Esa maldita. El segundo plan, negarlo todo rotundamente, es adoptado por científicos y escépticos. Siempre los científicos y los escépticos lo niegan todo. Como observa The Mox, no hay manera mejor ni más segura y ninguno exige menos de la filosofía o de la ciencia. No quiere nada de sabiduría ni de la ciencia. Y terminamos el subtema, los vampiros, los broculac de Serbia. Y entramos al subtema sobre el caso del vampiro que aterrorizaba en Baviera. Aterrorizaba en Baviera. Un vampiro aterrorizaba, metía el miedo ahí en Baviera. El mundo está patas arriba, todas esas bestias católicas. Toda América Latina lleno de pobreza, miseria e ignorancia. Tercer mundo, desde el Río Bravo, México, hasta la Patagonia, Chile. Países católicos, pobres, miserables.
Dicen en la misa que Dios bendice a los pobres, sean todos ustedes pobres tontos, y toman vino con una copa de oro, se van a sus casas, en grandes mansiones, los sacerdotes, obispos, homosexuales, violan a los niños, tienen sus trabajadores, tienen su sueldo, ganan como $1,000 o $1,000 a $5,000 mensuales para estar mintiendo. Los católicos, los curas son orejas, son espías del Vaticano, informan cualquier cosa al gobierno de turno, le ofrecen su cargo para que le dé el dinero, el estipendio. Son malditos católicos, esas malditas bestias. Como apoyaba la iglesia a todas esas bestias narcotraficantes que vienen acá. Ese cardenal lo protegía y bendecía al narco, iba a la iglesia allá en Tegucigalpa y lo bendecía al narco solo porque le daba dinero. Este cardenal Rodríguez Maradiaga, que mató a su chofer porque lo encontró con otro, maldita bestia católica. Y los judíos y los árabes son unas bestias, la verdad, en este mundo. Miseria e ignorancia, no hay ciencia, no hay bomba atómica en América Latina. Argentina, que tanto las tiran esos pibes, son también tercermundistas, son pobres, miserables, ignorantes. Brasil, México, todos, increíblemente. Hay que destruir esas iglesias, esos talismanes, igual que esos malditos comunistas. Esas bestias de Cuba, Díaz Canel. Allá no hay clase media en Cuba, pero son los pobres, miserables, que son el 90% de la población, y los todopoderosos, los ricos del Partido Comunista. Díaz Canel, los Castro, esas bestias. Ni tienen libertad para viajar en su propio país los cubanos. Si nacen en provincia, en Camagüey, en Santiago de Cuba, no pueden ir a la capital porque ocupan un permiso. ¿Qué van a hacer allá? Increíble. Están viviendo el feudalismo ahí, pues el feudalismo, el señor feudal que no le da permiso a la gente pasar por sus tierras. Están ahí esclavizadas toda su época, ganando salarios miserables, todo. Qué barbaridad. El mundo es eso, la bestia de Maduro allá en Venezuela, matando personas de hambre, y él va a los restaurantes carísimos, de aquel sal, a comer las carnes, valen miles de dólares los platos de comida, y van ahí a disfrutar él con su mujer, y el pueblo comiendo basura. Esos son los líderes comunistas. El caso del vampiro que aterrorizaba en Baviera. Según refiere Don Calmet, el monje benedictino escéptico, el espectro de un pastor de una villa cerca de Cordón en Baviera empezó a aparecerse a varios habitantes del lugar, y ya sea a consecuencia del susto o por alguna otra causa, cada uno de ellos murió durante la semana siguiente. Estaba metiendo el terror ese vampiro, ¿no? Otro dato interesante, uno cuando lo lee, como que se visualiza la escena, como que es verdadera, pues se siente el poder de la verdad en estas obras. Según refiere Don Calmet, el espectro de un pastor de una villa cerca de Codón, en Baviera, que es uno de los 16 estados federados de Alemania, los bávaros, siendo el más grande y el segundo más poblado. Ahí fue donde triunfó aquel, en Baviera. El espectro de un pastor de una villa cerca de Codón, en Baviera, empezó a aparecerse a varios habitantes del lugar. Se les apareció el espectro, el fantasma había fallecido, y ya sea a consecuencia del susto o por alguna otra causa, cada uno de ellos murió durante la semana siguiente. Los que vieron la aparición. Los que lo vieron entonces, los habitantes del lugar, empezó a aparecerse a varios habitantes del lugar, y allá sea a consecuencia del susto o por alguna otra causa, puntos suspensivos, cada uno de ellos murió durante la semana siguiente. Desesperados, los campesinos desenterraron el cadáver y lo clavaron en el suelo con una larga estaca. Ya estaban preparados, ya sabían lo que estaba sucediendo, ¿no? Desesperados entonces, los campesinos de este lugar de Baviera desenterraron el cadáver del espectro y lo clavaron en el suelo con una larga estaca. Esa misma noche apareció de nuevo, provocando convulsiones de miedo a la gente y asfixiando a varios de ellos. Estaba enojado, vino a matar más. Esa misma noche, que no fue suficiente con la estaca, esa misma noche apareció de nuevo, provocando convulsiones de miedo, pánico a la gente y asfixiando a varios de ellos. Estaba enojado el vampiro. Entonces las autoridades del pueblo entregaron el cadáver a manos del verdugo, quien lo llevó a un campo vecino y lo quemó, el cadáver. Entonces las autoridades tomaron cartas en el asunto. Entonces las autoridades del pueblo entregaron el cadáver a manos del verdugo, quien lo llevó a un campo vecino y lo quemó. Dice The Smokes, citando a Don Calmet. The Smokes, no, el alto fenómeno de la magia superior. El cadáver aullaba como un loco, pataleaba y se desgarraba como si hubiera estado vivo. Estamos el verdugo, nos llevó a un solar vecino, campo vecino, y lo quemó. Literalmente, esto es como que se visualiza esa escena tan horrible, ¿no? El cadáver aullaba, ¡ah! Al prenderle fuego, nos pataleaba y se desgarraba como si hubiera estado vivo.
Cuando lo atravesaron de nuevo con estacas puntiagudas, lanzó gritos desgarradores y vomitó sangre, masas de sangre carmesí. Otra vez lo atravesaron. Cuando lo atravesaron de nuevo con estacas puntiagudas, esta vez puntiagudas, lanzó gritos desgarradores y vómitos de sangre carmesí. La aparición de este espectro cesaron solo después que el cadáver fue reducido a cenizas. Santo remedio, lo que es. Quedó reducido a cenizas. Las apariciones de este espectro de Baviera cesaron solo después que el cadáver fue reducido a cenizas. Qué escena más dantesca, ¿no? El verdugo llenó el cadáver, lo llevó a un campo vecino y le prendió fuego. El cadáver aullaba como un loco, pataleaba y se desgarraba como si hubiera estado vivo. Cuando atravesaron de nuevo con estacas puntiagudas, lanzó gritos desgarradores el cadáver y vomitó masas de sangre carmesí. Estaba fresca la sangre, ¿no? Las apariciones de este espectro cesaron solo después que el cadáver fue reducido a cenizas. Ahí destruyeron su cuerpo astral, su cuerpo físico, y ya no pudo alimentarse de sangre este espectro. Esto dice Smokes en Altos Fenómenos de la Magia, página 196, House Fenómenos. Increíble. En este punto. Qué barbaridad. Qué caso que solo nuestra Elena nos lo cuenta de tal manera como es. Oficiales de justicia visitaron los lugares que se decía que estaban tan embrujados. Los cuerpos fueron exhumados en casi todos los casos. Se observó que el cadáver sospechoso de vampirismo tenía un aspecto sano y sonrosado. Y que la carne no se estaba pudriendo en modo alguno en la tumba, ¿no? Ya, la investigación de los peritos forenses, oficiales de justicia visitaron los lugares en que se decía que estaban tan embrujados por los vampiros. Los cuerpos fueron exhumados, los cadáveres los sacaron de la tumba, y en casi todos los casos se observó que el cadáver sospechoso de vampirismo tenía un aspecto sano y sonrosado. Sano y sonrosado estaba el cadáver, y que la carne no se estaba pudriendo en modo alguno. No se pudría la sangre, era un vampiro que estaba ahí, consciente o inconsciente. Se observó que los objetos que habían pertenecido a estos fantasmas se movían por la casa sin que nadie los tocara. Otra observación. Se observó que los objetos que habían pertenecido a estos fantasmas se movían por la casa sin que nadie los tocara. Objetos del personaje del vampiro. Pero las autoridades judiciales se negaron en general a recurrir a la cremación y a la decapitación antes de haber observado las normas más estrictas de los procedimientos legales. Incrédulos, como siempre, estos científicos, estos médicos. Pero las autoridades judiciales se negaron en general a recurrir a la cremación. No querían quemar a los sospechosos de vampirismo, y a la decapitación antes de haber observado las normas más estrictas del procedimiento legal. Antes de hacer todas las normas estrictas. Se citaba comparecer a los testigos, se escuchaban las pruebas y se sopesaban cuidadosamente. Es que decían, se citaba a comparecer a los testigos que habían visto al vampiro, al espectro fantasma y que habían sobrevivido. Se escuchaban las pruebas, evidencias de los testimonios, y se sopesaban cuidadosamente. Se sopesaban las pruebas cuidadosamente. Posteriormente se examinaron los cadáveres exhumados, y si presentaba los signos inequívocos y característicos del vampiro, eran entregados al verdugo. Se citaba a comparecer a los testigos, se escuchaban las pruebas y se sopesaban cuidadosamente. Y después, posteriormente, se examinaron los cadáveres exhumados, se buscaban, y se presentaban los signos inequívocos y característicos del vampirismo. Los signos están por todas partes, universales. No se pudre la carne, tiene sangre fresca en la nariz o en la boca. Al hacer la herida, brota la sangre, carmesí. Y si presentaba los signos inequívocos y característicos del vampirismo, entonces ahí se eran entregados al verdugo. Increíble. Qué bello estudio nos hace Elena con esta obra, que nos hizo este regalo en 1877. Lucera sea nuestra gran Elena. Esta obra, por tanto, lo prohíbe el sistema, esta obra, porque dice: la verdad despierta, la verdad es poder, la verdad ilumina, la verdad es fuerza, es bien, es virtud, la verdad. Y el mundo lo que quiere es mentir, es de engaño.
que lean las tonterías de García Márquez, de Pablo Coelho, de Isabel Allende, las bestialidades de los premios Nobel, de aquel peruano Vargas Llosa, sus estupideces. Es lo que quiere el mundo, dar los premios Nobel a las bestias más tontas para promocionar lo que es la degradación, la depravación, como están hoy en el día de este mundo, con esa gente 2030, todas esas bestias que quieren familias homosexuales, que tengan hijos, quieren destruir la familia de esas bestias. Ese es el objetivo de esos malignos humanos, bestias por todas partes, judíos, masones están ocultos. Ese canciller alemán, judío, Olaf Scholz, va a hacer público que es judío. Antes se ocultaba la verdad, ahora lo hace público que es judío, como estuvieron en Alemania. O ese Macron, esa bestia judía, Macron, ese francés bestia, enano, que está con una mujer, con su abuelita ahí, Macron, que increíble. O esa Ursula von der Leyen, otra judía, mitad híbrida, todas esas bestias, la Angela Merkel. El judío Juncker, que antes era el que mandaba allá en Europa, judíos malditos, venidos a todos en Arizona, todas esas bestias, increíble. Y son los que promocionan Hollywood, los medios de comunicación solo tienen los judíos, y solo promueven lo que es la destrucción, la degeneración, la depravación de los valores. Solo hay que ver lo que es Hollywood, quien premia los Oscars, a todas las películas sale el judío pobrecito, que es la víctima, como el pianista o la lista de Schindler, esos malditos judíos que son los victimarios, esos judíos que se han ocultado, esos judíos que destruyeron los imperios, que provocaron las guerras. No fueron los nazis los que comenzaron, fueron los judíos. Alemania había ganado la Primera Guerra Mundial. Rusia se había rendido porque le habían dado un golpe de estado al zar los judíos comunistas, Lenin, Trotsky, Stalin, todas esas bestias. Los capitalistas de Nueva York los apoyaron. Se rindió Rusia con Alemania y solo quedaba entonces el frente occidental. Francia e Inglaterra iban a caer. Pero los judíos le metieron lo que es la estaca por detrás a los alemanes. Fundaron una rendición con la guerra ganada. Y les hicieron pagar todo el Tratado de Versalles. Increíble, todas esas bestias judías. Y para irnos más recientemente, lo mismo pasó con las Torres Gemelas. Fueron los judíos, fueron los masones. Inventaron una guerra para robarse el petróleo de Irak. Pusieron la bomba ellos mismos allá abajo en World Trade Center. Hicieron un espectáculo que un avión chocó con el Pentágono. Es una gran falsedad, una gran mentira. Ahí son las bestias judías del mundo. No quiere escuchar la verdad. No le gusta la luz, prefieren la oscuridad. Como la sociedad teosófica que tanto sufrió Elena por crear esa sociedad. Pues esa bestia, Tim Boy, que es un presidente que dice que él es elegido, otro judío masónico, Tim Boy. Vean qué disparate habla de ese imbécil, que dice que él es el elegido, el Mesías. En una conferencia allá en India, Agyar, en la sede de Chennai. Y todo el mundo escuchando a esa bestia. Y el que diga la verdad, lo expulsa la sociedad teosófica, ese Tim Boy. Es una secta que ha hecho esa maldita bestia. Todos esos, Martín Linderman, Isaac Hawley, Enrique Rey, Isis Resende, ese chileno Cuevas, un pelón horrible, son agentes judíos, o como ese José Garrochategui, una bestia argentina. Lo que están ahí es engañando a la gente, les cobran dinero. Martín Linderman quiere ir a México y le está cobrando, solo escuchar sus estupideces, ese payaso venezolano judío oculto que vive en Crotona, está cobrando 1.300 pesos mexicanos, $50, para escuchar a ese imbécil. Yo leo a unos hermanos mexicanos que mejor es mejor ir a un circo, pagar un circo, entrar a entrada, y el payaso nos va a iluminar más que ese Martín Linderman. Increíble lo que es la sociedad teosófica. La presidenta de México solo quieren que mucha gente más se haga miembro, pero no por amor a la humanidad, sino porque va a recibir su comisión del dinero que van a pagar, y ella no lo va a enviar todo allá a la India. Se ha hecho el modus operandi de la presidenta de México. Increíble. El mundo está como está. Ahí, el mundo. Masones, judíos, católicos, bestias. Pero que lo ocultan ahí, ya. ¿Qué dice la verdad? Ni siquiera cuando hacen conferencia en el día de ayer, ni que le muestran fotografía a ella, sino muestran de la tonta de Annie Besant. Dice Tim Boy, no, que estaba joven, pidió un libro de Blavatsky y alguien nos lo dio, una gringa tonta, y le dio uno de Annie Besant. Dice que él no entendía, pero que después lo entendió. O sea, que imbécil de tiempo, que iba a ser Annie Besant comparado con nuestra Elena. No es nadie. Una tipa que le engañaron con ese Bitter. Decían que Jiddu iba a ser el Cristo, Jiddu Krishnamurti. Imagínense qué estúpido. Después lo negó todo. Entregó hasta el palacio que le habían regalado. La verdad es una tierra sin caminos. Y en la sociedad teosófica no estudian las obras de Elena
que dan luz muy poderosa, y sin velo, que dice la verdad de todo. Y ahora entraremos a las invocaciones finales. Hécate, Proserpina, Perséfone. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo, el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes, los diablos maestros, la gran fraternidad oscura, y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y ceguera y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera, que inspiran a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más, que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia de la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones, para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio, envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones, que el espíritu de su unión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero, que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos el servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas y perturbador de los cielos y la tierra. Y en el anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació en una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás y la comunión de los malvados, y en la perdición del cuerpo y la muerte, infiernos perdurables. Que así sea. Del cielo cayó un cero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh Fojad indómito y etérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico manvantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se enciende y que el gran Satán prevalezca. Y todo aquel que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Queremos justicia diabólica, pero no las ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!